Y es un gusto tener a la doctora Mirta Morales, le decíamos presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias por invitarme. Por estos días, bueno, lo veíamos también en los informativos de Televisión Nacional. Ustedes, una delegación de los fiscales, de la gremial de fiscales, estuvo reunido con el gobierno electo. Allí conversaron sobre los cambios previstos al Código del Proceso Penal, contenidos en la Ley de Urgente Consideración. Y ustedes vieron con preocupación, dice, bueno, no se nos consultó a nosotros que estamos en la operativa, en la calle, en el trabajo cotidiano. Fue así. Efectivamente. Sí, o sea, eso lamentablemente no es una novedad. Generalmente cuando se hacen reformas, ya vamos unas 14 reformas al código. Es imposible seguir así trabajando, pero nunca se consulta a los que estamos operando, ¿no? En general, nunca. Lo mismo nunca pasó se nos pregunta, con el Código del Proceso Penal, con las 14, que está en vigencia, o sea, desde el 17. No puedo hablar muy claramente de sus orígenes, pero a partir de todo fue como una locura, ¿no? Reforma tras reforma tras reforma. Algo hacía ruido y parecía que no funcionaba y reformaban. Algo hacía ruido en otro lado, parecía que no funcionaba, reformaban. Y así estamos. En todas esas reformas, a los que estamos trabajando, al menos desde Fiscalía, nunca se nos preguntó. O sea que no nos llama la atención. En esta oportunidad estamos ante un anteproyecto, o sea, ni siquiera es un proyecto de ley. Pareciera que la intención era ponerlo sobre la mesa, abrir un debate y se nos brindó un espacio. O sea que eso nosotros lo tomamos como algo positivo. Se nos escuchó por bastante tiempo, las respuestas no las tengo, pero de hecho eso fue así. Y eso lo tomamos como algo que eso no ocurría generalmente, entonces es algo bueno. Esperemos que algo de lo que decimos sea escuchado. Mirta, ustedes, la aspiración de ustedes es que los cambios previstos finalmente no queden aprobados. Sí, nosotros la aspiración nuestra es que los legisladores paren con esta locura de reformar y reformar y reformar para poder dar una solución que no la vemos por ese lado y que es peligrosísimo legislar así. Al golpe de la tribuna, es peligrosísimo, porque para que un sistema jurídico funcione tiene que estar como engarzado, ¿verdad? Una pieza tiene que darle movimiento a la otra para que todo el sistema funcione. Si tú tocas es como un motor, si tú tocas una piecita, podés desarticular el resto, ¿verdad? Puede ser brillante la idea y el objetivo el más loable, pero si no hace sintonía con el resto, se te desarticula el sistema, por eso se llama sistema jurídico. Lo que está pasando con el código es que han hecho un Frankenstein, porque si bien salió una reforma que es revolucionaria y pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, tal vez no de la mejor manera, tal vez el código no fue el mejor y precisaba ajustes, los ajustes se hicieron no de forma científica, se hicieron no como debe ser una buena técnica legislativa, se hicieron al golpe de la tribuna, claro. Al clamor. La gente se quejaba. Pero se quejaba ¿de qué? De aquello que llamaba la atención, de lo particular, de lo que salía mal, de un caso que salía mal y hacía ruido. Y entonces eso provocaba una reforma. Y así sucesivamente ya tenemos 14. No es forma de legislar. Yo lo he explicado hasta el cansancio. Errores en la aplicación de justicia hubieron, hay y van a haber siempre, mientras la justicia sea hecha por humanos. Equivocarnos no nos vamos a equivocar. Por eso un sistema jurídico bueno es el sistema que prevé revisiones, ¿sí? Que el mismo sistema se revise para no cometer injusticias. Pero errores van a haber siempre. Ahora, uno no puede funcionar solo con el error, porque hay miles de casos donde se resolvió de manera acertada. Entonces tenés que resolver de forma macro. Y ahora tenemos la forma de hacerlo, porque antes no se llevaban estadísticas, no habían bases de datos. Lo penoso, lo que da un poco de dolor, es que ahora, si se quiere trabajar seriamente y evaluar si esto está bien, si esto está mal, y con un objetivo claro de dónde el país, a dónde quiere ir, ahora es mirar la base de datos y ver, bueno, a ver, qué tipo de delincuencia tenemos, qué resoluciones se dieron para esos casos particulares, cuánto es la pena que se aplicó para determinados delitos que preocupan, y en función de eso decir, bueno, miren, esto no está marchando, o mirá, tal vez esto sí esté marchando, pero
pero fue tan fuerte el escándalo que se hizo con algo que tal vez salió mal, digo tal vez porque muchas noticias fueron dadas a medias, entonces se ridiculizaron salidas que si tú analizabas jurídicamente el caso en profundidad te dabas cuenta que era una salida buena. Por ejemplo, ¿tiene algún ejemplo específico? Puedo decirles cualquiera, las tortas fritas que fueron famosas, no sé, mil casos que tienen hasta nombre y apellido, que ocasionaron reformas al santo botón, porque no tiene sentido y perjudican el sistema, pero que no existe ningún sistema jurídico que resista este aluvión de modificaciones en función de lo que creo pasó. Porque yo quiero que se pongan las manos en el corazón y quiero saber si los que opinaban sabían el detalle del lugar donde ocurrió, de cómo se tramitó y se llegó a esa solución y por qué se dio esa solución. Y insisto, cuando los fiscales nos equivocamos, hemos creo que sido los únicos en todo el sistema judicial que hemos salido a decir, nos equivocamos. Y vamos a tratar de trabajar para evitar esos errores. Y hemos asumido con un orgullo y una entereza una reforma que nos cambió la vida. O sea, porque creíamos como asociación, pensamos que el sistema anterior no era el mejor, que estaba ultrapasado, que teníamos que brindarle al país otra cosa, que nos merecíamos otro sistema de justicia y nos lo pusimos a la espalda. ¿Será que criticando criticando seriamente, pero no para poner piedras en el camino, sino para mejorar cómo había sido implementado, los pocos recursos que se nos habían dado, cómo nos habían expuesto sin mayor preparación? En eso somos absolutamente críticos y eso no lo abandonamos. Seguimos con esas críticas que son constructivas, decimos que nuestra vida cambió, que así es insoportable seguir, pero eso no tiene nada que ver con esto otro. Ahora se plantea una nueva reforma que para nosotros es dar marcha atrás. ¿Por qué? Y porque no se sabe a dónde se quiere llegar. Yo no sé si estamos en un acusatorio, si volvemos a un inquisitivo disfrazado de acusatorio. No lo entiendo, no lo entendemos. Creo que el objetivo debe ser mejorar el sistema de justicia en el sentido de que la gente está cansada, de tanta inseguridad tal vez. Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos porque, primero, y aclaro. A ver, le doy un ejemplo, sí. Cosas que hacen ruido para poner ejemplos. Un individuo le roba un vehículo a una persona. El caso Maldonado. Es el caso Maldonado. Y el fiscal dice, bueno, algo así. Lo que se termina es, bueno, que la forma de redimir la pena es que le lave el auto. Yo ese caso, fue un poco ridículo. Ese caso no lo conozco, ni siquiera pude hablar con la fiscal como para que me empapara un poco del asunto. De repente ella si está escuchando, dice, no, la periodista está equivocada, eso no fue así, fue así. Nos falta, primero, a la fiscalía le falta un vocero, porque este esfuerzo que yo estoy haciendo sin preparación ninguna, me saca de eje, me pone muy nerviosa, e igualmente me arriesgo y lo hago. Pero hay compañeros que no tienen por qué hacer esto que estoy haciendo yo y explicando, y la población tiene que saber por qué se resolvió de esa manera. O sea, nos falta un vocero, lo hemos reclamado, no lo tenemos. Esa es una de las cosas, comunicarle a las personas. Claro, ¿por qué se toman esa decisión? Exactamente, esa decisión yo no la conozco y no puedo hablar sin una atrevida y estaríamos hablando. Pero esa decisión, supongamos que fue un error, que dudo, pero supongamos que fue un error. Si fuera un error, ¿merece que se cambie el sistema legislativo porque se equivocó en un caso cuando miles salen bien? ¿O el Poder Legislativo seriamente debería decir, analicemos cómo estamos funcionando? Si vamos a medir, primero, esto lo hemos dicho en la anterior administración y lo vamos a decir en esta, los fiscales queremos vivir en un país seguro, porque formamos parte, parece que viviéramos en un Olimpo, porque formamos parte de esta sociedad, nos preocupa, tenemos hijos que van a la escuela, tomamos ómnibus, hacemos lo mismo que hace cualquier ciudadano y la delincuencia nos duele y nos pega fuerte, a todos, nadie está eximido, o sea que somos orgullosos de lo que hacemos porque entendemos que con nuestro actuar podemos vivir en un país mejor y estamos felices por eso. El tema es que no nos han dado las herramientas necesarias para hacerlo bien. Eso es una. Falta infraestructura, falta personal. Falta que nos escuchen, falta que vengan y se sienten y miren cómo trabajamos, eso sí. Pero otra cosa que hay que saber es que la seguridad y la delincuencia no solo se combaten a través de
el Poder Judicial y el sistema de justicia y la Fiscalía. Es una parte, que es la represión, es una parte. La delincuencia y entender por qué existe y por qué estamos viviendo este momento tan particular de tanta delincuencia, obedece a múltiples factores mucho más profundos. Si solo vamos a atacar una parte, nos vamos a quedar con un debe. Ese es un tema, que lo queremos remarcar porque parece que somos culpables de todo y que el sistema penal va a poder resolver este aumento brutal de seguridad y de delincuencia que estamos viviendo. No, es una parte, no estoy eximiéndome de responsabilidad, digo, es una parte que debería ir acompañada de otras para que dé un mejor resultado. Si el propósito de esta reforma es aumentar el servicio para poder mejorar y disminuir la delincuencia, nosotros entendemos que es el camino más cerrado, porque vamos a conseguir lo diferente. Colapsar el sistema. Exacto, porque lo que está saliendo bien ahora, justamente lo que se ha demonizado, que son los abreviados. Tenemos, si el sistema exitoso se mide en función de la cantidad de presos que tenemos y de las condenas efectivas a pagar, estamos errando la conclusión, porque hoy tenemos más presos que antes, hoy tenemos más condenas que antes, y les puedo asegurar que si hiciéramos un análisis serio, el sistema es mucho más duro que el anterior. Y quiero hacer brevísima, pero quisiera que me entendieran. En el sistema anterior, cuando se habla que las penas eran más altas, eran penas de papel. Llamamos penas de papel porque eran penas que quedaban escritas en una sentencia, pero que no se cumplían en los hechos en su mayoría. El sistema actual es con pena efectiva. Entonces, cuando decimos que las penas son menores, cuidado con menores ¿a qué? ¿Con qué lo comparamos? Doctora, en las últimas horas el fiscal de corte Jorge Díaz advirtió que luego de los ataques de la delincuencia a la policía podía llegar el ataque de la delincuencia a los operadores de justicia, a los fiscales, a los jueces. ¿Cómo viven ustedes esa situación? No escuché las palabras del fiscal de corte, me estoy enterando por usted. Esa situación, bueno, primero le quiero decir a la población que se quede tranquila. Eso con cada fiscal, y supongo que cada juez también lo sabe desde el momento que asume que es un riesgo que tiene que correr. Nos cuidamos, sí, obvio, pero no nos va a amedrentar. Luego, como asociación, haremos los reclamos pertinentes, tal vez no en este ámbito, porque no es el indicado justamente para aumentar nuestra seguridad. Sí creo que hay exposiciones que son innecesarias, por ejemplo, como esto que estoy diciendo, una reivindicación de tener un vocero, que podrían ayudar a eso. Después no lo hemos sentido, digo, la delincuencia golpea a todos. A todos. ¿Por qué cree usted que esta concentración que ha hecho la delincuencia, y que en lo que va del año ya llevamos más de 70 policías que han sufrido de una u otra manera ataques? ¿Qué explicación le encuentran? Deberíamos ser sociólogos y ponernos a analizar profundamente. Yo solo puedo decir lo que veo. Lo que veo cuando tomo declaraciones a personas que participaron en esos hechos. Y lo que veo es algo muy triste, y lo veo siempre, ¿no? Es algo todos los días, pero ahora con más, es el desprecio absoluto por la vida. El desprecio absoluto por la vida, pero por la vida propia, que replica en la vida ajena. Entonces, si mi objetivo es conseguir un arma, no me cuesta nada tomar la decisión y terminar con la vida de otro ser humano. Si mi objetivo es rapiñar una cartera, como que cuesta muy poco tomar esa decisión tan horrible de robarle la vida a otra persona. Eso es muy profundo, porque lo que yo estoy viendo todos los días es que no hay voluntad de vivir, hay desprecio por la propia vida. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender que quiera la vida ajena? Y bueno, le toca a los policías porque son los que están poniendo el cuerpo y la vida para en la calle todos los días, para que esto tenga sentido, ¿verdad? El tema es cómo revertimos, cómo socializamos. Por supuesto que nosotros con la represión, por supuesto que nosotros cuando los agarramos, someterles todo el rigor del peso de la ley para condenarlos. Pero además, ¿qué otras cosas como sociedad podemos hacer para que eso no se dé? ¿Sí? Cuando vemos una juventud que no tiene su mayor... O sea, es increíble. En los últimos casos de lo que hemos visto, yo me sorprendo que el atractivo para conquistar de repente a una mujer, un hombre, lo muestre en
hacer casos, hechos delictivos, y cuanto más violentos, más, o sea, en mi época era, yo qué sé, pagar más pensión alimenticia o conseguir un buen trabajo, invitarte a una cena. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando para que de repente el haber dado muerte a un policía sea motivo de orgullo y valoración por parte de otra parte de la población? Eso es grave, eso es muy grave, y sobre eso deberíamos trabajar.